Este proceso trae como consecuencia el movimiento antisemita, porque desde luego uno de los argumentos que utiliza Hitler es precisamente un argumento religioso. Los judíos no deben existir. Si se es uno verdaderamente cristiano, hay que vengar la muerte del Mesías. Y si estos fueron los que lo mataron, que mejor. Hay una película que no ha llegado a Puerto Rico, yo la vi ahora en Los Ángeles. En inglés no me acuerdo el nombre. A ver si puedo hacer una mala traducción. Yo creo que es el niño de la pijama, algo así. Yo creo que no llegó. Si llegó a Puerto Rico no lo sé, pero no, yo no creo que ha llegado todavía. Porque pañales todavía. Sí, es probable. Acá todavía no la han puesto pijama. Tienen con pamper. Ahora, fíjense qué interesante. Esa película que cuando llegue a Puerto Rico, de esas contrariedades de la vida, antes los pastores ponían en disciplina a los que iban al cine, y ahora yo se lo estoy diciendo para recomendársela para que la vean. Fíjense qué cosa increíble, ¿verdad? Yo sé la vida. Pero mire, uno termina, yo no se la voy a contar, pero yo creo que es la mejor película que ejemplifica esto que yo estoy diciendo. Cómo se exterminó a 6 millones de judíos. Ese es el acto más vergonzoso. Fíjese que se comete con justo cuando se estaba hablando de una sociedad civilizada. Note bien que es precisamente la civilización donde más muertes y más crímenes por guerra han sucedido. Ahora, en esa película, lo que es interesante es que hay un niñito que es el protagonista de la película, un niñito judío, que en su inocencia logra transmitirle al hijo del nazi que dirige precisamente el campo de concentración donde él está, y logra convencerle de que si él quiere conocer la realidad de la vida, que incursione. Claro, el muchachito entra al campo de concentración, pero ese mismo día el padre había ordenado que se mataran con gas a los que allí estaban, y su propio hijo cayó en la trampa. No, nada más de la película, pues si no van a tener que pagar 100 pesos. No, bueno, cuesta 8 pesos. Y yo lo invertí, no se la voy a contar a ustedes gratis. Ahora, el fascismo incursionó, mire, para que usted tenga idea, primero en Italia, luego en Alemania, luego en Japón, luego en Polonia, luego en Austria, luego en Hungría, luego en Grecia, luego en Rumanía, luego en Bulgaria. Y desde luego cerró con broche de oro en España en el 1939 con el triunfo de Franco y no de Vita. ¿Verdad? El Franco de España, que a la larga se volvió fascista, pero en honor a la verdad fue el único que tuvo los pantalones para decirle en Europa a Hitler: si tú quieres hablar conmigo, móntate en tu tren y llega a mitad de tu frontera y yo llego a mitad de la mía y allí hablamos. El tipo era bravo de verdad. ¿Ah? Ahora, esto no quiere decir que todo el fascismo era igual. No. Las actitudes del fascismo variaban de país en país. Y con respecto a las iglesias, era igual. Por ejemplo, la Iglesia Católica fue la aliada de Franco. Por eso se estableció como la única. Mussolini cambiaba de opinión dependiendo de lo que le convenía. Ahora, Hitler, que consideraba antagónico a sus propósitos de conquista y de dominio el mensaje de la Iglesia de amor universal,
y el de dar la otra mejilla, eso, pero a la larga, para la conveniencia del asesinato de los judíos, era importante declararse cristiano. Ahora, ¿qué proponía el fascismo desde el punto de vista político? El fascismo proponía restaurar las glorias pasadas. Imagínense, Mussolini hablaba de que había que devolverle a Italia el renacimiento del Imperio Romano. Los griegos en Grecia hablaban de que había que regresarle el espíritu de Esparta, de los espartanos, a los griegos. Los españoles hablaban con Franco de el siglo de oro. Pero a fin de cuentas, lo único que había detrás de todo eso era la glorificación a las guerras. Era el temor al intercambio de las ideas. Era el nacionalismo totalitario. Era la oposición a todo tipo de planteamiento de igualitarismo, porque a la larga, oye, un español es un español, y un italiano es un italiano, y un alemán es un alemán, y cada cual en ese orgullo, de luego, crecía. El concepto de la democracia, que estaba en pañales en ese momento, pues era repudiado por los fascistas. Porque la democracia establece que por lo menos una vez cada 4 años, cada 6 años, tiene que haber unas elecciones. Y Franco decía, ¿elecciones de qué? Mussolini, ¿elecciones de qué? Hitler, ¿elecciones para qué? No. La democracia, eso no sirve, eso es un elemento antagónico a nuestro pensamiento filosófico. El liberalismo ni se diga, porque el liberalismo permite ¿qué cosa? La oportunidad de que cada cual presente sus ideas y desarrolle sus nuevos conceptos. No, aquí es lo que diga el jefe. De hecho, hay un dato hermoso dentro de esa película, porque la madre de este individuo, que es el que dirige el campo de concentración, muere, pero ella estaba en contra de Hitler. Y cuando muere, aparece el ataúd, la están enterrando, y un ramo de flores que se lo envía precisamente Hitler. Y la esposa de él le dice, tu madre nunca hubiera aceptado esas flores. Dice, ella no, pero él las envió. O sea, ya ni sencillamente lo que dijeran esa gente. Ahora, desde luego, tal vez en América Latina no se dan fenómenos como ese, pero se daban muy parecidos, ¿saben? No se crea que todo este fenómeno de dictaduras en América Latina eran en cierta medida procesos fascistas, eran gobiernos totalitarios. Y desde luego, por eso cada vez que se levantaba alguien en estos gobiernos acá un dictador, y venía una comisión de la ONU a decir, oye, ven a casa. No, aquí con lo que estamos acabando es con los comunistas. Y desde luego, en una guerra fría, donde Rusia aborrece el capitalismo y la democracia, y Estados Unidos aborrece el comunismo, bueno, pues si es eso no hay ningún problema. Ahora, ya para el 40, toda Europa estaba en manos de los fascistas. Y los japoneses, que habían caído también en la trampa con su gobernante allá, ¿verdad? Pues se alía con Alemania. Entonces entran en un proceso de amistad y de intercambio filosófico y de ideas. Y a la larga, en el 1941, Alemania le dice a Japón, yo voy a atacar a Rusia. Y Japón le dice, pues yo voy a atacar a Estados Unidos. En 1941, entonces acontece los alemanes atacando a Rusia, que de hecho hay un dato bien interesante dentro de
dentro de toda esa fenomenología, ¿verdad? Uno no puede envolverse en él, sobre todo con... Ahora, lo que es interesante es que se van los alemanes a atacar a Rusia, se va Japón a atacar en Hawái a Pearl Harbor, y desde luego, como los intereses económicos interactúan y como los intereses industriales interactúan, cuando Rusia se ve atacada, llama a la gente que interactúa con él y dice: óyeme, me están atacando. Cuando Estados Unidos se ve atacada, llama a la gente que interactúa comercialmente: nos están atacando. Y desde luego, finalmente, esto hizo que todas las potencias en aquel momento se envolvieran en lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Dado el caso de que el fascismo había prácticamente conquistado a toda Europa, pues desde luego, pues esta Segunda Guerra Mundial, donde más se ejecuta precisamente en el Pacífico. De hecho, ¿hay gente aquí de la Segunda Guerra Mundial? Sí. Chavo. ¿Dónde estuviste, Chavo? ¿Dónde estuviste? En Okinawa. En Okinawa. Y vivo de Chile. Y vivo de Chile. Ahí está. Sí, adelante. Sí. Esa es la capital de... Cuando usted dijo, ¿Quién? Moisés, Sí. cuando usted dijo que se unían todos los partidos políticos norteamericanos, se unían. De esto puedo traer a colación cuando nosotros estábamos, que nos llamaron, yo estaba en 1940, estaba en Añasco. Empezando. Entonces en el 41 me llamaron. Nosotros no sabíamos ni ¿A dónde iba? ni para dónde iba, ni dónde voy, qué debemos hacer. Nadie sabía nada. Ni de aviación, nadie sabía el divino de nada. Miren esto, nosotros practicábamos ametralladoras, posicionamiento, filo falla, con ametralladoras de palo. No había nada. La aviación que teníamos, ¿sabes cuál es? El avión más poderoso y más grande que existe en la historia, el DC-3, que también se llama tiene otro nombre también, que es el cacharro que anda por ahí todavía, el único. Eso es lo que tengo que decir, tiramos una piedra, lo bajaba. Yo me trepé hasta allá arriba cuando ponían los searchlights, porque tenía amistad con la aviación y estaba pendiente que si me colaba y me metía. Y eso era un cacharro, ese era el bombardero, ese era el transporte, eso era todo. Ahora dígame usted, en cuestión de no más de meses, empezaron a llegar nuevos equipos. Hasta el extremo que una vez yo tuve con una ametralladora antiaérea que yo creía que era un montero. Es interesante, y cuando uno escucha, o sea, esta es la historia a la que hace eco mucha gente. El papá del hermano Freddy Valentín, que vino al culto de las 8 de la mañana, me enseñó una foto estando precisamente en Japón, y dice que se bajaron unos periodistas en un jeep militar y fueron donde él y le preguntaron de quién era él y que quién era su compañero, y él le dijo que ellos eran puertorriqueños y que estaban allá pues respondiendo al llamado de la guerra, y etcétera, etcétera. Y dice que como 3 semanas después en Puerto Rico, en el Mundo, apareció en el periódico, apareció la foto de él con su amigo, y desde luego pues, él la guarda con mucho cariño.